Bien. Bueno, les cuento que este es el primer café virtual que estamos haciendo desde Leamos un Libro, con motivo de empezar a generar conversaciones abiertas al público, ¿no? Que sirvan para poder exponer, digamos, el distinto trabajo que hacen los espacios del tercer sector y a su vez poner sobre la mesa algunos temas que nos convocan, ¿no? Como son las necesidades y las problemáticas que han surgido o se han acentuado en este tiempo que atravesamos. Si hoy estamos acá es porque afortunadamente pudimos seguir trabajando, ¿no? Desde nuestros espacios, cosa que no ha sucedido con todas las organizaciones, lamentablemente, y hoy podemos contar también lo aprendido, ¿no? También pese a toda dificultad. Bueno, ¿cómo va a ser la dinámica de hoy? Les cuento un poquito, esperen que voy a apagar un poco acá. Tenemos el chat habilitado, ¿sí? Por lo cual lo pueden usar, pero sepan que como voy a estar justamente moderando y siendo parte de la charla también, voy a dejar, digamos, algunos comentarios seguramente y preguntas más formalmente en un espacio ya hacia el final de la hora. De todos modos, pueden utilizarlo para que yo en el trayecto de la conversación, digamos, pueda ir sumando sus comentarios si me es posible. Y bueno, como les dije antes, esta sesión, este primer café virtual está siendo grabado, así también pueden vernos diferidos ya en algún momento otras personas y seguir compartiendo todo lo que suceda en este espacio. Bueno, si les parece, lo primero que yo voy a hacer es presentarnos, digamos, más que nada presentarme yo primero y darle lugar a las chicas para que se presenten ellas y presenten a sus organizaciones. El primer paso siempre es abrir esta conversación conociéndonos. Así que vamos a ir arrancando en eso, si les parece. Bueno, en primer lugar, bueno, mi nombre, que muchos no me conocen, Daniela Rosito, yo soy responsable de este espacio, que es, digamos, un libro, que empecé de chica como un proyecto, digamos, de grupo voluntario de promoción lectora, por allá en el septiembre del 2007. Hoy esta organización que ya conocen muchos como LUL, va a cumplir sus 14 años de trabajo en la provincia de Buenos Aires, especialmente en la zona norte, y dedicada a trabajar en la mediación y promoción de la lectura desde la temprana infancia hasta la tercera edad, vinculando siempre nuestro trabajo con lo que son las artes y la educación. LUL hasta ahora es una organización 100% voluntaria, cuenta con distintas áreas de trabajo que siguen creciendo por suerte cada día. Yo coordino también el equipo de lo que es el desarrollo institucional en LUL, en donde nos dedicamos, por ejemplo, a planificar proyectos y acciones concretas con organizaciones u otras instituciones, generar alianzas para desarrollar también una red de donaciones de libros, que estamos tratando de trabajar acá con Cami, que está presente también. Gestionamos la entrada y salida de donaciones y planeamos también lo que es el programa de capacitaciones, tanto internas como abiertas al público. Y, por supuesto, también hay un nuevo equipo que también está por acá presente, algunos, de desarrollo de fondos, en donde estamos trabajando por un nuevo modelo de ingresos también para LUL y seguir creciendo, ¿no? Como toda organización. Eso igual es una parte de las cosas que hacemos. Contamos también, por suerte, con mucho voluntariado a nivel comunicación, lo cual ha sido fundamental el trabajo entre equipos que hemos desarrollado en el 2020, entre comunicación digital, prensa y comunicación institucional. Entendimos, por supuesto, que debíamos poner el objetivo en incrementar ese equipo de trabajo que pasó a ser protagonista principal, ¿no? A partir del año pasado, y bueno, fundamental el papel de la comunicación. LUL también cuenta con lo que es los programas de voluntariado de acciones regulares, que lamentablemente no todas han podido estar en plena actividad. Contamos con un programa ahí abocado a trabajar en escuelas, sobre todo en el nivel primario y jardín de infantes. Un programa que apunta a trabajar con infancia y juventud vulnerable dentro de hogares de niños y con la tercera edad en geriátricos. Y por último, nuestro programa recreativo, que fue quizás el menos afectado a grandes rasgos, porque pudo implementar, digamos, la mayor cantidad de sus propuestas presenciales en la virtualidad y además ha sumado nuevos proyectos, ¿no? Hasta el día de la fecha.
Y ese programa, bueno, muchos lo conocen si han participado de clubes de lectura con nosotros, de talleres de escritura, tanto para adultos como para niños, eventos de poesía en Instagram, la famosa maraña, incluso narración oral para los chicos por podcast, videos en YouTube, e incluso tuvimos una performance literaria por Zoom, ¿no? Lo cual fue bastante novedoso. Y bueno, y por último, también nos ha sido un desafío pensar cómo llevar el área dedicada a eventos multidisciplinarios que tiene LUL y que tienen una experiencia muy particular en lo presencial, pasarlo a lo virtual era también un desafío, y contamos nosotros con 5 encuentros de ese estilo que cuenta cada uno con su equipo de trabajo, que la verdad ha hecho un esfuerzo enorme para poder seguir acompañando a las personas, acercando autores, editoriales, académicos, ilustradores, entre tantos otros, sobre todo personas relacionadas al mundo del libro, acompañándonos también en esas charlas y propuestas muy interesantes. Bueno, eso es un resumen, digamos, de lo que es LUL para empezar, pero bueno, ya estaremos ahondando con las chicas después también de los obstáculos y de lo aprendido, ¿no? Así que paso la palabra a alguna de ustedes que quiera seguir. Ay, no me pongan... anda vos, anda vos. Vamos, Jimena. Entonces, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Jimena Diez, represento a Aralma en este caso. Soy psicóloga. Aralma somos psicólogos, es una ONG que está dedicada a la asistencia, investigación, capacitación en lo que es el área de salud mental y atención de pacientes. Esto es, al principio, esto surgió Aralma de esta manera, en 2003, pero con el tiempo Sonia Almada, que es la directora, se dio cuenta que había que movernos un poco más para visibilizar lo que le pasaba a los chicos. Por eso en el 2015 se crea la campaña La Voz de los Chicos, y a partir de ahí se dio como toda una movilización de que había que mostrarle a las personas los sufrimientos de los chicos y las chicas y los adolescentes. Entonces, viramos a tratar de mostrar cuáles eran los derechos de las juventudes y las infancias y cuáles estaban en situación de vulnerabilidad. Empezamos a trabajar con merenderos, hogares de niñas, niños y adolescentes, que a raíz de toda la pandemia tuvimos que dejar estas actividades porque no se pudieron seguir de manera virtual. La virtualidad para algunas cosas está buena, pero para lo que es la atención con niños, niñas y adolescentes resultó un poco problemático. También lo que nos pasó fue que tuvimos que cerrar la sede a raíz de los problemas económicos que se generan por la pandemia. Pero bueno, en el sentido de no atención, algunos siguen atendiendo virtualmente, pero otros niños tuvimos que volver al consultorio. Pero sí realizamos campañas muy fuertes a nivel de redes para visibilizar la situación que vivían los niños, niñas y adolescentes. No quiero explayarme tanto ahora, pero después esto es algo de lo que se vio con la pandemia, ¿no? La exposición de los niños a las situaciones de sufrimiento que vivieron y agresiones. Pero bueno, por hacerlo corto, eso es lo que hace Aralma. Y ahora le toca a Carolina. Perdón. Bueno, mi nombre es Carolina, represento Haciendo Camino. Nosotros somos una asociación civil, comenzamos a trabajar en el año 2006, trabajamos principalmente en Santiago del Estero y en Chaco. Nuestro programa principal es de prevención de desnutrición infantil, trabajamos con chiquitos de 0 a 6 años que asisten con sus mamás a un programa en el cual los atiende una nutricionista, una estimuladora, una trabajadora social, y son chicos que en general presentan algún tipo de desnutrición o la familia presenta un riesgo social, el cual es muy probable que el chico padezca desnutrición, ¿no? Y bueno, además acompañamos a las mujeres desde el embarazo para que bueno, puedan transitar el embarazo lo mejor posible, y bueno, y cuando nazca ese chico ya nazca por ahí con una mamá que lo quiere, que entiende lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que amamantar y demás.
y después, bueno, trabajamos con un programa oficios en el cual las mujeres pueden anotarse en diferentes talleres de tejido, costura, carpintería, manualidades, y ahí, bueno, se les ofrece un taller para que ellas puedan aprender y tengan herramientas para tener una salida laboral. Hoy en día tenemos 12 centros, la gran mayoría en Santiago del Estero, y bueno, la población allá lamentablemente es muy vulnerable en las ciudades donde trabajamos, hay pocas instituciones trabajando, así que bueno, es un trabajo que venimos haciendo ya hace muchos años, y bueno, este último año con la pandemia también todo se vio bastante agravado por la falta de trabajo, la mayoría viven de changas, así que bueno, todo eso se complicó y también la salud, ¿no? Porque nosotros, bueno, también muchas veces hacemos viajes de médicos, porque en la mayoría de los pueblos y las localidades donde trabajamos no hay médicos, entonces, bueno, tienen que trasladarse hacia la capital, y lo que pasó el año pasado, lamentablemente, es que los pocos médicos que había en las ciudades, en general, iban por ahí una vez por semana o cada 15 días, estaban viviendo en otras localidades, y con la imposibilidad de transitar, bueno, todas estas atenciones no sucedieron, así que bueno, estamos en un momento muy complicado, pero por suerte, bueno, siempre pudimos acompañar a las familias, hasta en los momentos que, bueno, que tuvimos por ahí que cerrar las sedes porque no nos podíamos juntar ahí, bueno, ir por ahí casa por casa a los chicos más críticos, porque lamentablemente en los chiquitos 1 mes, 2 meses, 3 es un montón, imagínense 1 año, muchos chicos que han nacido durante el 2020 y por ahí, no sé, tienen 6 meses y todavía nunca tuvieron un control pediátrico. Así que bueno, acompañando e intentando que puedan tener todas las atenciones que necesitan y bueno, y los insumos también muchas veces. Bueno, un buen pantallazo dimos de lo que hace cada espacio. Y precisamente yo le comentaba a Jime antes de que vos llegaras, Caro, que yo pensaba que juntas justamente podríamos encarar esta conversación más como una retrospectiva, ¿no? Justamente viendo qué pasó en el 2020 más en concreto, qué nos funcionó, a quiénes pudimos llegar y a quiénes no, que un poco estabas contando sobre eso, y qué acciones a implementar también están pensadas para lo largo de este año, ¿no? Así que si les parece, me parece que estaría bueno en primer lugar que nos cuenten qué iniciativas y qué estrategias han podido implementar en concreto dado el contexto, rescatando primero lo positivo, ¿no? Así que las escucho y luego cierro yo con mi experiencia desde el libro. Yo creo que lo positivo en nuestro caso fue que pudimos acercarnos más aún casa por casa. Por ahí nos pasaba que los trabajadores sociales sí hacían la visita y después por ahí le transmitían a la nutricionista, a la estimuladora, la situación o lo que pasaba en la casa. Y este año, con la imposibilidad de poder juntarnos en nuestro espacio, tuvimos que hacer al revés. Por ahí no pudimos atender a todos, pero sí a los más críticos fuimos a las casas. Entonces lo que pasó ahí es que se dio una charla como mucho más íntima y también la nutricionista, por ejemplo, que estaba por ahí un poco más ajena, o la estimuladora, entender más la situación real en la casa, ¿no? Y también de la familia, de valorar mucho más todavía el trabajo que hacemos y de sentirse totalmente acompañados ante por ahí una situación de tanta incertidumbre. Así que bueno, lo positivo fue eso, que nos pudimos acercar y trabajar más fuertemente por ahí con los casos más críticos. Bueno, en nuestro caso lo positivo es que nos tuvimos que reinventar, o sea, volver a deconstruir, ¿no? Esto con la atención en niños, niñas, adolescentes, es una construcción constante y lo bueno es que pudimos sortearlo. Sortearlo en el sentido de que visibilizamos la situación que estaban viviendo los niños. Muchas organizaciones lo empezaron a tener en cuenta, esto de la situación de vulnerabilidad que vivían niños, niñas y adolescentes con sus agresores de distintos tipos de violencia, que era lo que nosotros veníamos reflejando con congresos, que hicimos varios congresos, pero bueno, a veces es más difícil llegar porque la infancia no se entiende la manera que es. O sea, la visión que nosotros tenemos de una sociedad es muy adultocéntrica.
y no me quiero meter con todo lo patriarcal y todo lo demás, pero la mirada que nosotros tenemos con respecto a las infancias es una mirada más de adulto y no de niños y niñas. Entonces, a veces cuesta llegar a que estos temas sean escuchados. Entonces, bueno, las campañas se hicieron por medio de redes, se hicieron campañas sobre la exposición de los niños en las redes, porque lo que pasó fueron que los niños, como entienden la tecnología mucho mejor que los adultos, tornaron a eso. Tuvieron muchas horas de tecnología y lo usaron para exponerse, para contarles lo que pasaba, porque a veces no lo podían contar en casa, entonces lo ponían por las redes. El tema de eso implica un riesgo que los niños todavía no entienden. Entonces, bueno, hicimos campañas para visibilizar eso, ¿no? Para la exposición de los niños que podían llegar a sufrir agresiones sexuales, sobre todo. Hicimos campañas sobre el grooming, hicimos campañas sobre el abuso sexual, hicimos campañas sobre la identidad de origen, que no tenía que ver solo con la pérdida de identidad en el proceso militar, sino en todas las circunstancias y en todas las épocas, y sobre todo en la democracia. Lo que pasa es que todas estas investigaciones se hacen con sostén de los propios psicólogos que quieren hacer estas investigaciones y visibilizar todo esto. Siempre nos cuesta como mucho conseguir los medios para poder hacerlas. Hicimos encuestas, ahí se me trabó la cámara, ahí está. Hicimos encuestas para saber en qué condiciones estaban los padres y cómo estaban, como para poder sobrellevar tantas horas con los chicos en casas. Y lo que pedían ellos era asistencia para poder saber de qué manera escuchar a los chicos y a las chicas. Entonces se hicieron programas para poder asistirlos. Se hicieron conferencias y charlas para poder dar como tips de qué manera escuchar, qué síntomas había que tener en cuenta. Después también lo que hicimos fue asistencia en hogares. Como no podíamos ir a los hogares, bueno, prestamos asistencia para de qué manera detectar también estos síntomas y qué les pasaba, ¿no? Y después tratamos de hacer con IBM y con otros algún juego interactivo, de esa manera llegaríamos a los chicos y a las chicas para que pidan ayuda, porque el hecho de no ir a la escuela, que es el lugar donde a veces ellos cuentan lo que les está pasando, y al estar en casa con situaciones de vulnerabilidad, no podían llegar a reflejar lo que les estaba pasando. Entonces tratamos de ir por ese lado de los juegos, pero bueno, lo mismo de siempre, a veces con no contar los medios y la poca implicación a veces de las personas para poder ayudarnos. Eso como lo positivo que pudimos llegar y pudimos sortear esto, ¿no? Y lo positivo también que uno rescata, más allá de esta incertidumbre, es que repensamos también la incertidumbre, porque la incertidumbre se toma como algo negativo en los tiempos que nosotros vivimos, que es toda una corrida constantemente, entonces los padres tienen que correr a hacer las tareas, y, o sea, como que nos quedaron pendientes, bueno, ¿qué le pasa al chico? ¿Qué lugar ocupa el chico y la chica en todo esto? Entonces, repensar un poco la incertidumbre como algo positivo también, de, bueno, es un tiempo de pausa, de repensar lo que hicimos, lo que pasamos y hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Y bueno, ¿qué es lo que queremos? Que se escuchen a los chicos. A eso apostamos, a eso apuesta Aralma. Y tratar de hacer lo posible para que las infancias sufran lo menos posible. Ahora abrimos una campaña para que las denuncias sobre el abuso sexual infantil, sobre las agresiones sexuales infantiles, no tengan un tiempo de... Nunca me sale la palabra, ¿no? La prescriptibilidad. Bueno, que ellos puedan hablar cuando puedan y cuando quieran. Que esto a veces cuesta mucho, y sobre todo la justicia, cuesta mucho entenderlo. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Genial, Jimena. Yo tomando un poco de esto último que vos comentabas, bueno, Aralma claramente, como me había comentado Sonia también el año pasado cuando tuvimos una charla con ella, tuvo que hacer toda su asistencia y demás desde lo virtual y claramente esta imposibilidad que bueno, digo, qué suerte, Caro, que pudieron ir ¿no? Puerta por puerta, ¿no? Y nosotros más que nada con Aralma entendemos esta imposibilidad de acercarse directamente a esos chicos, como nos ha pasado a nosotros con los hogares de niños.
en principio, y con geriátricos y con las escuelas, por supuesto, que ya pasaban a la virtualidad, y por lo tanto hemos tenido que estar en esa distancia que no fue tan complicada, ¿no? Pero para rescatar justamente lo positivo, porque en eso estamos, la virtualidad, como siempre le dije a mi equipo, nos ha dado también la posibilidad de asistir también desde otro lugar a un gran público que tenemos desde LUL, que es la docencia, ¿no? Los docentes en todos lugares de nuestras provincias en el interior y no solo en la provincia de Buenos Aires y ciudad, y también por fuera del país, lo cual nos ha acercado a otras experiencias en contacto con Latinoamérica, con países latinoamericanos, lo cual es muy enriquecedor y también interesante ese intercambio, y sobre todo poder asistir en lo que son las herramientas de mediación lectora, en capacitarlos en todo lo que tiene que ver con nuestra área de la lectura, pero también en herramientas, ¿no? Desde la virtualidad, en las clases justamente virtuales, y eso ha sido muy enriquecedor porque han también generado mucho intercambio con nosotros, también de sus necesidades, ¿no? Y por lo cual pudimos adaptar nuestras capacitaciones y algunas de las actividades que hemos propuesto, también pensando en esas necesidades en concreto de esas personas que llegan a LUL, gracias también a la virtualidad. Por ejemplo, las 3 capacitaciones que hemos tenido en herramientas de mediación lectora que pasan por distintas herramientas y distintos niveles desde el jardín de infantes hasta secundaria, como también nuestra capacitación de ESI tan pedida para específicamente docentes. Entonces, hemos podido atender esas necesidades que en la virtualidad, más como un poco también a raíz de lo que comentaba Jimena, se han acentuado también en esta necesidad que tienen los niños y los adolescentes en muchas cuestiones que hay que estar asistiendo y que en la distancia fue complejo, ¿no? Y, por supuesto, pensaba también lo positivo que pudo ser mantener el contacto con los niños dentro de hogares, por lo menos a través por Zoom, y por lo menos con nuestro coordinador sí en lo presencial, teniendo ese nexo por lo menos ahí presente entre el grupo de voluntarios y el coordinador y los chicos, y la verdad es que eso por lo menos sostuvo ese trabajo, que es como todo trabajo en todos los espacios, el hecho de, más allá de todos los obstáculos que podemos ver, el tema básico es que cortar justamente con la acción que venimos haciendo implica un volver atrás, ¿no? Que es tremendo en nuestro caso, porque el trabajo constante que se hace en los hogares, como en geriátricos, es algo que cuando sufre un corte, como ha pasado, dado este contexto, es hacer como un vuelta, ¿no? A cero, es volver de nuevo a hacer todo, o sea, es las preguntas que nos hacen justamente nuestros voluntarios que van a trabajar con tercera edad es, ¿qué pasa cuando llegue a ese hogar y el abuelo no me reconozca, no sepa ni quién soy? Es un empezar desde ahí. Y eso es muy fuerte porque todo lo que se trabaja desde el vínculo, tanto en hogares de niños como en geriátricos, y también incluso en las escuelas, ¿no? Que precisamente hay todo un vínculo que hemos llevado a cabo con mucho esfuerzo en escuelas, sobre todo de contextos vulnerables, es un trabajo que implica un esfuerzo que no queremos que se corte, ¿no? Y que claramente si se corta es debido a contextos que claramente ya nos superan, pero donde activamos todas las herramientas posibles que tengamos, o las buscamos si no las tenemos, para poder hacer que ese vínculo no se corte, ¿no? La cuestión de los vínculos creo que es lo más importante, y el haber logrado por lo menos una parte de nuestros programas que puedan mantener ese vínculo, ya para mí es un logro, es algo positivo, porque pudo haber sido la nada misma, ¿no? Y entonces podríamos haber bajado los brazos directamente en eso o ver la imposibilidad total. Y sé que en muchos casos hemos podido, a pesar de todo, lograrlo. Así que bueno, eso como pienso ahora como para lo positivo, ¿no? Si bien... Perdón, sí. Perdón, Daniela, estaba pensando esto, ¿no? Porque me parece que a todos nos pasó en todos los trabajos, ¿no? Esto de reinventarse. O sea, continuamente tuvimos que reinventar y a su vez aceptar la ayuda de otra persona. Y entonces se empezó a construir entre dos, Exacto. que es lo que nosotros siempre trabajamos en terapia, ¿no? Entre dos construimos lo que está pasando y entre dos podemos llegar a ayudar a las personas y demás. Y esto me parece que es positivo también de esta pandemia que estamos sufriendo. Porque si entendemos que el otro es un semejante y que el otro no viene a competir con nosotros, sino que entre los dos podemos salir adelante,
Vamos a salir de esta pandemia con algo bueno, ¿no? Pero si entendemos y volvemos a lo mismo de antes, no, o sea, los modelos van a seguir siendo los mismos. Entonces, está bueno de esto, ¿no? De entre dos, construir algo nuevo. Y esto me parece que nos deja como enseñanza. Referido a lo que están hablando, a nosotros también otra cosa positiva que nos pasó es que, por un lado, como trabajamos todos en localidades diferentes, a mucha distancia, por ahí antes la virtualidad existía, pero bueno, uno no la usaba, no la tenía en cuenta. Entonces, bueno, lo que generó esto por ahí es que nos comuniquemos más virtualmente y podamos tener más reuniones y ante tanto cambio y demás, que estemos mucho más comunicados. Y lo mismo localmente con otras instituciones, que por ahí en el día a día era bastante difícil, por ahí cada organización estaba en su tema, y ahora, bueno, al parar todo y al tener muy poco recurso y a ver cómo acercarse, cómo no, qué necesita cada familia, hizo que por ahí estemos mucho más comunicados también con otras instituciones localmente. Así que bueno, creo que esas cosas también fueron positivas de este último año, ¿no? Totalmente de acuerdo con las dos. La alianza siempre hace la fuerza que se necesita en momentos de crisis como esta, pero en todo momento, ¿no? Como no esperar darnos cuenta en una crisis que podemos justamente acompañarnos y hacer las cosas de a dos, como decía Jimena. Creo que, bueno, en ese sentido LUL siempre buscó, más allá de este contexto, buscar ese acompañamiento de otros, crecer con otros, aprender de otros y darle todo lo que podamos a otras personas y otras instituciones desde nuestro lugar, lo que podamos siempre hacer, siempre estamos abiertos a colaborar en conjunto. Para mí en particular esa es una visión que claramente tengo muy clara desde que construí LUL, y para mí este es un espacio de colaboración conjunta constante, ¿no? Por lo cual sí, abogamos por eso, y además, bueno, todo lo que ha implicado el poder reunirnos con otros y pensar en conjunto para salir de esto, ¿no? O sea, es sumamente importante. Y claro, como decías, lo de la comunicación, lo más paradójico es eso, nos comunicamos más, ¿no? Muy loco eso. Bueno, y pensaba, ¿no? Si bien justamente toda crisis, como dicen, es una oportunidad, y lo creo, por supuesto creemos eso, ante todo es una crisis, ¿no? Y por eso ahí podemos profundizar un poquito más acá en esos aspectos en los que realmente vimos que se han acentuado problemáticas, necesidades puntuales que quizás, algo que ustedes ya igual venían comentando, a ver si quieren agregar algo más sobre esto, a dónde no pudimos llegar, ¿no? O sea, a dónde quizás no pudimos responder como hubiésemos hecho normalmente sin obviamente una pandemia encima, o donde nuestra respuesta haya sido limitada dado el contexto, ¿no? O sea, cuáles fueron esos obstáculos que no salió como esperaban, si quieren agregar algo en ese sentido. Les comento, Alarma tenía la idea de que este año íbamos a trabajar en la cárcel de Los Hornos, para trabajar en conjunto con las mujeres y con los niños, niñas, trabajar la salud mental, ¿no? Porque nosotros nos dedicamos a eso. Y bueno, y este año estuvimos impedidas de eso, no nos pudimos acercar. Entonces, bueno, eso como que nos quedó pendiente. Y a su vez también nos pasó que muchos chicos no se adaptaron a esta virtualidad de tener las sesiones online. Y a su vez los protocolos todavía no estaban para el consultorio, entonces se dificultó un poco. Pero bueno, en cuanto se abrió los protocolos de consultorio, volvimos todos. Digo, porque los niños lo necesitaban este contacto, necesitaban abrazar, más allá de que no está bien, pero bueno, uno lo hace porque son niños y niñas. Pero eso se dificultó, la verdad, la virtualidad. Algunas veces ayudaba para todo esto lo de las redes y demás, pero en el consultorio había que ser como muy creativo. Y hay niños que no lo pudieron sortear. Y ahí además, Jimé, pienso también en problemas no solo de la adaptación a lo virtual de los chicos, sino también problemas de conectividad. Digo, una de las cuestiones importantes es cómo llegamos a la virtualidad personas que no tienen conexión. ¿Qué pasó en ese sentido? ¿Tuvieron algún caso de eso? Sí, se vio la desigualdad, o sea, igual esta desigualdad se vio en todos lados, ¿no? Pero sí,
se vio, y no pudimos asistirlos, o sea, porque no nos dejaban viajar, porque no teníamos un certificado para poder viajar. Así que bueno, movimos un poco los medios y tratamos de conseguir a un psicólogo cerca de la zona, entonces bueno, se prestó asistencia de esa manera, pero siempre limitado. No solamente con nosotros en Aralma, sino en general en los hogares, o sea, la asistencia de salud mental, sacando la pandemia, siempre está como muy limitada. Los psicólogos de los hospitales, que son generalmente donde los hogares van, son pocos, y las asistencias son pocas, entonces bueno, por eso tratamos de asistirlos desde Aralma, pero la realidad es esta. Quizás lo que demuestra la pandemia es esto, las desigualdades que se viven a nivel de lo que es salud mental, ¿no? Que es en nuestro caso, más allá de las otras desigualdades que se ven, pero a nivel de salud mental se ven muchas desigualdades. Y está como naturalizado a su vez, y ese es un problema, eso sí es lo negativo de todo esto. Pero bueno, tratamos de deconstruirlo, ¿no? O sea, siempre como que ver el lado positivo. Bueno, tratemos de nuevo, nos caemos, volvemos a empezar. Es así, es constante, todos los días. Sí, por ahí a nosotros lo que nos pasó es que no pudimos llegar por ahí durante el año a diferentes parajes rurales donde solíamos ir, que hacíamos por ahí atención itinerante. Ahí tuvimos los caminos cerrados durante muchos meses, con lo cual a veces intentábamos conseguir a alguien del lugar como para que nos pueda dar información, para que sea como el nexo. Pero bueno, esa parte costó mucho, ¿no? Y después también intentamos comunicarnos con las familias por ahí por WhatsApp o por algún medio virtual, y bueno, muchas familias no lo tienen, con lo cual también fue difícil. Intentamos con radio también, o sea, hemos ido a programas de radio como para poder mandar la comunicación, o por ahí sacábamos fotocopias de algunas cosas y también se las hacíamos llegar, pero sí, se notaba mucho la desigualdad por ahí del que vivía más en la ciudad o el que vivía más alejado, el que tenía internet o no, mismo hasta el que tenía luz o no. Y después, bueno, nosotros también tuvimos que comenzar a brindar apoyo escolar de alguna manera, por ahí conseguíamos voluntarios que iban a las casas, porque también en un año por ahí sin escuela y con muchas familias que no poseen luz, no poseen, o sea, no tienen manera de poder hacer la tarea y demás, y por ahí con padres que no pudieron ir a la escuela, con lo cual tampoco los pueden ayudar. Fue un año bastante difícil, que bueno, cuando pudimos empezamos esto a brindar, conseguimos bastantes voluntarios, por suerte, de cada localidad, que por ahí se acercaban a la casa y juntaban por ahí a 5 chiquitos, que muchas veces eran de la misma casa o el primo que vivía al lado. Pero bueno, sí, fue como reinventarse todo el tiempo y se pudo hacer mucho, pero bueno, hay mucho que no se pudo hacer y creo que lamentablemente se va viendo todas las problemáticas que eso generó, ¿no? Exacto. En nuestro caso, bueno, coincido con las dos, hay casos también parecidos. De lo que habías comentado, Jimé, antes quería hacer un comentario respecto al tema de cómo queda relegado el tema de la salud mental. Lo vivimos al menos eso en los hogares de niños, o sea, vemos esa realidad de que muchas veces ese aspecto está como un poco dejado de lado y nos preocupaba muchísimo ese aspecto al estar lejos de los chicos, con el vínculo muy fuerte que tienen con el grupo de voluntarios que va al hogar, acompañando todas las problemáticas que de ellos surge justamente a nivel salud también emocional, ¿no? Sobre todas las cosas. Por eso mismo, bueno, eso fue una de las problemáticas mayores, a saber que había mucha necesidad, había mucho, diría hasta de descontrol, ¿no? Ahí dentro de los hogares. ¿Por qué pasa eso? Cuando justamente no tienen todas las herramientas y tenían la escuela virtual y no alcanzaban las manos, digamos, ¿no? Ahí adentro para poder ayudar y un poco ese llamado de desesperación de cómo podíamos acercarnos a esos chicos desde la distancia que teníamos que tener, hasta que pudimos incorporar por lo menos al coordinador para que fuera al hogar presencialmente, incluso ayudándolo en actividades que son más recreativas, ya físicas, ¿no? De descargue físico, digo, ya más a ese nivel de juego y de educación física, que de hecho el coordinador es profesor de educación física. Entonces, ya a ese nivel, ¿no? De poder primero atender esas necesidades y después
las escolares también, ¿no? Que acompañamos justamente en hogares, justamente más que nada la trayectoria escolar desde otro espacio, ¿no? Bueno, esto, ¿no? De nuevo, la forma de llegada, cómo llegar cuando le está dada la imposibilidad, como les contaba antes, con los geriátricos es muy fuerte el tema de saber que el vínculo que se pierde es una cosa de reconstruir de a poco de nuevo de cero, y aún mayor para nosotros es el tema de saber que no han podido estar con el grupo durante todo el año acompañando un montón de actividades y que quizás que hemos tenido algunas noticias, digamos, por supuesto, de abuelos que ya se nos han ido, entonces también nos queda eso, ¿no? Como ese dolor interno de saber que no estuvimos, ¿no? Que no hubo una despedida, que fue todo tan abrupto. Por supuesto que tanto lo que es geriátricos como hogar de niños, escuelas, tienen la imposibilidad, sobre todo en los lugares donde trabajamos, la imposibilidad de la herramienta tecnológica, por lo cual también, o sea, quizás estamos en espacios donde la conectividad se puede dar, pero no están las herramientas dadas dentro de estas instituciones. Entonces, o dentro de las familias, en el caso de las escuelas, ¿no? Porque están en espacios más vulnerables. Entonces, otra vez, por eso pongo sobre la mesa el problema donde ya nuestro papel, digamos, ya ahí se pone en pausa, que es obviamente algo mucho mayor, que es la desigualdad que comentábamos antes, que claramente se genera a raíz de esta crisis, y en la cual podemos luchar todo lo necesario, pero a veces se llega y a veces no, porque ahí faltan claramente manos, como Jimé, como decía, justamente la atención del Estado presente en estas cuestiones. Pero bueno, en nuestro caso, de los mayores obstáculos fue poder seguir con todo nuestro programa comunitario y programa escuelas, que ha quedado, bueno, como en otro papel, que tuvo que cumplir otro rol, ¿no? Porque muchos tuvimos que cumplir otros roles, pensar más en el adentro, o sea, el grupo de voluntarios de geriátricos y de... Sí, de hecho ahí estaba leyéndote, Emi, fue lamentable también todo lo que pasó dentro de los geriátricos, algunos más cuidados que otros, pero bueno, las crisis internas de las instituciones, digo, ¿no? También son importantes destacar ahí, y la imposibilidad que tuvimos entonces de poder continuar ese trabajo, pero además que se acentuaran un montón de problemáticas, ¿no? Que podríamos haber atajado, digamos, más a tiempo, por lo menos desde nuestro espacio. Sí. Yo también creo que esto nos impactó a todos y de una manera que nadie se esperaba, y entonces nos fue difícil sortear al principio, ¿no? Esto de, bueno, es incertidumbre, ¿qué hacemos? ¿Qué? Cerremos todo, vamos todos adentro. Sin dimensionar lo que podía llegar a ocasionar que todos estemos adentro. La salud, hoy se ve las repercusiones de la salud mental de los niños y niñas y adolescentes con todo lo que generó, y la no explicación, ¿no? También, esto de sentarse 2 segundos y decir, bueno, pasa esto, vamos a hacer esto y lo podemos solucionar con esto. Bajarlo a los niños, niñas y adolescentes. Hay un caso en el mundo de una presidenta que les hizo todo un programa para que los chicos entiendan qué es lo que estaba pasando. Y entonces, claro, los niños se les juega esto, o sea, en la muerte, los duelos, o sea, todo esto en la cabeza. Y me imagino también las personas grandes de los geriátricos, esto de la muerte tan cerca y todo esto tan poco trabajado. Así que me parece que es esto, frente al primer impacto, o sea, negativo, pero después había como una forma de poder manejarlo, pero bueno, a veces se nos escapa de las manos, ¿no? Y a veces esto de, bueno, la salud primero, pero ¿la salud qué es? ¿Solo lo físico y lo mental? ¿Dónde va? Bueno, estuvo relegado, ¿no? En este sentido. Pero bueno, se puede trabajar, ahora podemos trabajarlo, más allá de las regresiones que hubo, que igual está mal utilizado la palabra regresiones, pero para que se entiendan, y los niños sufrieron muchas vueltas para atrás, volvimos a los tratamientos que habían avanzado, pero bueno, se puede trabajar, se puede entender, se puede escuchar. Lo importante es entender lo que nos pasó y acompañarnos, sostenernos. Y bueno, nosotros principalmente a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pero me parece que como sociedad necesitamos empezar a sostenernos un poco.
Sí, tal cual. Sí, en base a esto que decías, recordaba comentarios que me habían llegado ya cuando estábamos en plena cuarentena también, bueno, en plena pandemia seguimos, así que no digo eso, pero y que constantemente nos llegan al UN de personas que nos agradecen por tener los espacios que tienen, aunque sean virtuales, porque gracias a eso me han contado historias muy personales, digo, ¿no? Gente que ha perdido su trabajo y que claramente espacios como los que estábamos dando de los clubes de lectura o encuentros de talleres les permitían, ¿no? Poder emocionalmente canalizar cosas que eran necesarias para ellos en ese momento, si no, no sabrían cómo iban a continuar, ¿no? Y es muy fuerte sentir que, bueno, estás ahí y es una necesidad estar, más allá de la gente a la que los programas tienen su población específica, entre geriátricos, las escuelas o los hogares de niños, todas estas posibilidades que tuvo el programa recreativo, en nuestro caso de abrir a la virtualidad a más gente todavía, las actividades nos ha permitido encontrar otras realidades de las cuales que no estábamos trabajando, las que no teníamos presentes, que bueno, fueron muchas realidades en común, ¿no? De muchos de nosotros. Entonces, poder haber por lo menos partido desde este lugar a ofrecer espacios que sostuvieran esto que decías vos, Jimé, de todo lo que ha afectado a nivel salud mental la pandemia, me parece que bueno, ya es algo rescatable de todo lo que pudimos hacer, ¿no? Ahí, Caro, ¿querías agregar algo? Estoy leyendo mientras... No, por ahí comentarles solamente que no les comenté antes, nosotros tenemos también en Añatuya, en Santiago del Estero, un hogar de niños, así que bueno, muchas de las cosas que venían contando, nosotros las entendimos desde adentro, porque ahí lo que nos pasó es que, bueno, no pudieron estar todos los voluntarios que nos venían acompañando, y bueno, fue de repente las personas que trabajaban, por un lado organizarnos con el miedo que tenían, ¿no? De poder asistir, de poder estar, ver cómo armábamos los turnos, y después, bueno, contener a los chicos que lamentablemente de repente tenían que estar 20 chicos adentro todos juntos, sin poder salir, sin poder tener otros vínculos. Y bueno, y después acompañar toda la escolaridad y todo lo emocional, que fue muy difícil, ¿no? Pero bueno, nada, lo vivimos también desde adentro, lamentablemente. Totalmente. Bueno, para ir llegando más al final y abrir un poco a los comentarios o alguien que quiera tomar la palabra, ¿qué aprendimos, ¿no? De todo esto y hacia dónde apuntan hoy nuestros espacios? ¿Qué se proponen al alma y haciendo camino para este 2021? Esto también sirve para quienes nos están acompañando hoy en esta charla, sepan también cuáles son las necesidades, ¿no? Que quizás tenga cada espacio hoy, en qué podemos apoyarnos mutuamente, brindar ayuda, ¿no? También, que eso es algo importante. ¿Quiere alguien contar? Sí, de nuestro lado, bueno, ahora pudimos volver por ahí a los encuentros presenciales, pero con mucha menos gente, y eso también en cierta manera nos ayudó a que por ahí había muchas veces, viste, que no se animaban a preguntar o que se generaba una cosa medio rara al haber tanta gente, y ahora creo que en los espacios grupales de charla y demás, al ser menos, eso es bueno. Entonces, bueno, es un poco replantearnos toda nuestra manera de trabajar. Bueno, los grupos tan grandes sirven, por ahí hay que hacerlos más chicos, o esto de que los profesionales vayan a las casas, aumentar aún más las visitas. Y bueno, fue un poco repensarnos, nos obligó a frenar, a dejar por ahí de estar metidos en el día a día y a seguir por ahí siempre más igual. Y bueno, y repensarnos. Así que bueno, estamos en eso, en bueno, cómo era pre-pandemia, cómo fue durante la pandemia, y con las posibilidades que hay ahora, cómo queremos ser, ¿no? Así que bueno, seguimos acompañando, pero bueno, repensando cada uno de nuestros programas. Bueno, en nuestro caso, particularmente, o sea, dispositivos de salud mental, o sea, eso sí, sigue en el consultorio,
de manera virtual lo que es Aralma, pero bueno, cada uno en su consultorio, cada uno de los profesionales. Después generando campañas. Esto, la campaña de la imprescriptibilidad del derecho al tiempo, para que se puedan denunciar. Esto estamos tratando de que sea una campaña y que sea cambiar algo de las leyes, que esto muchos los psicólogos no entendemos, pero tratar de cambiar algo de las leyes para ver si pueden escuchar a los niños, niñas y adolescentes. Eso el 9 de marzo tenemos una reunión, así que si quieren sumarse, están invitados. Y después también conversatorios, o sea, Aralma lo que hizo este año también fue reinventar y mostrar también un poco de esta cultura heteropatriarcal en la cual vivimos. Se hicieron muchas campañas para visibilizar la violencia de género. Se hicieron conversatorios con Diana Mafia, Rita Segato y Dora Barrancos. Ahora se va a hacer el 31 de marzo, también contra el racismo. Visibilizar las situaciones de vulnerabilidad. Eso apunta Aralma este año. Y tratar de, bueno, ir a la cárcel de los hornos y bueno, y acompañar cualquier proyecto que sea para los niños, niñas y adolescentes que estén mejor, acompañar a eso. Y bueno, trabajo en consultorio. Bueno, nosotros desde LUL siempre acompañamos la campaña de La Voz de los Chicos, así que nos sumaremos para seguir visibilizando al menos el trabajo que hacemos desde la infancia vulnerable de nuestro espacio. De hecho, pudimos compartir las fotos de los chicos con sus dibujos, con todas las cosas que han hecho desde el Zoom con nuestro grupo de voluntarios, y eso también fue importante y lindo para ellos, visibilizar lo que hacen, darle esa voz como hace Aralma. Preguntarte ahí, Jimé, más que nada si el congreso iba a darse de forma virtual o de alguna forma presencial este año. No recuerdo si les tocaba este año hacerlo, no me acuerdo qué dijo Sol. No, me parece que este año no está pensado, no. Sí, ocasiones y charlas y eso sí, pero congreso este año me parece que no. Puede llegar a pasar, Sonia en 5 minutos te puede cambiar los planes, así que... Sonia es muy como yo, los que me conocen a mí ya saben, Sonia es igualita. Caro, ¿ustedes alguna campaña, algún evento que quieras hacer una invitación? Nosotros ahora estamos con una campaña de vuelta al cole, que es justamente para los chicos de nuestro hogar en Añatuya, que se llama El Refugio, que bueno, es justamente esto, para poder solventar los gastos de apoyo escolar, los útiles. Lamentablemente el año pasado, bueno, no se llegó a poder hacer todo lo que los chicos necesitaban, más aún que en general son chicos que necesitan, además un acompañamiento psicológico, psicopedagógico también. Así que bueno, estamos haciendo ahora esta campaña para poder ayudar a los chiquitos del hogar, más que nada. Si no, Sonia me va a matar. Ahora hay una Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo hay un... Esperen, que les paso bien el chivo, porque si no... una campaña Voces se llama, donde pueden echar las líderes de distintos ámbitos que tienen que ver con este mensaje de la lucha de los derechos de la mujer. Claro, igual yo después les pido toda la data y la publicamos también con las redes de LUL, hacemos un poco de difusión para que se sumen. Bueno, hablando del Día de Mujer, también nosotros y nosotras en LUL estamos ya arrancando a partir del 8 un especial LUL sobre el Día de la Mujer, que va a durar todo el mes, con 4 encuentros, actividades que empiezan con algunas charlas que se van a dar por Instagram, sobre todo sobre historia y feminismo y ESI, todos con profesionales. En este caso nos acompaña Noelia Bacaflor, que también es de historia feminista, es profesora de un seminario. Vamos a seguir desde el lado literario, indagando todas las cuestiones también que tengan que ver con género e identidad. Así que bueno, ya mañana, más o menos, este fin de semana, ya estamos publicando todas las novedades a través de las redes y por mailing para que les llegue, y obviamente todas estas actividades gratuitas que los invitamos a participar. Y bueno, desde nuestro lugar, todo por el momento es complicado a nivel presencial, sobre todo porque, bueno, LUL tiene
ya llegamos casi a los 80 voluntarios dentro del UL, lo cual es todo un logro también, que nuestro voluntariado ha seguido sumándose gente durante la pandemia, trabajando en distintas áreas, pero en particular tenemos un grupo muy heterogéneo de mucha gente que, bueno, muchos son mayores o gente que, bueno, claramente tiene alguna cuestión de riesgo que no le permite ir a la presencialidad. Sobre todo nuestro grupo que va geriátricos, la gran mayoría son personas también mayores, entonces es cuidar nosotros de nuestros propios voluntarios, además de cuidar a los abuelos a los que ayudamos, ¿no? Es todo un tema. Pero bueno, en ese caso, ese es el área como más complejo, en el que hoy no estamos pudiendo llegar. Hay que ver las posibilidades con todos los protocolos posibles de cómo volver a una semipresencialidad más o menos con los abuelos. Escuelas también va a tener todo un desafío este año, porque claramente no va a poder estar presencial, pero va a tener que reinventarse el programa para poder ayudar a más escuelas, además de la que vamos presencialmente. Y en el caso de Hogar de Niños, por suerte sí hemos podido ya involucrar a 2 voluntarios más, van equipos así de a 2 con el coordinador a veces, y ya se conocen mucho a los chicos, los voluntarios que van solos, sin coordinador, igual con el acompañamiento de la psicopedagoga que siempre está presente. Por suerte dejamos por lo menos el tema del contacto del Zoom, porque bueno, algo que, como había comentado Jimena, el tema de la resistencia también a lo virtual de parte de los chicos es muy complejo, entonces preferimos ir por el lado de si podíamos alguna presencialidad hacer, y el equipo estaba de acuerdo, se podía llevar adelante, y seguiremos con todo lo que teníamos ya pensado, desde los eventos multidisciplinarios hasta todas las actividades, todas virtuales por el momento. Ya veremos, ya planeando de mitad de año para adelante, cómo estará la situación para que nos dé la tranquilidad, primero a nosotros, de poder plantear en lo presencial con grupos reducidos alguno de los talleres, algunos de talleres que están dentro de eventos, que van a darse virtual, pero que pueden tener su doblez ahí también en lo presencial. Así que bueno, veremos qué nos va deparando, pero bueno, por ahora seguimos por este lado, desde lo digital, acompañando todas las movidas que se hagan, sumándonos a apoyar en todo lo posible, también por si esto sirve para las personas que también están del otro lado y también para las chicas. Estamos también, una de las trabas que me olvidé decir, ¿no? Importante fue todo el trabajo con acercar el material de lectura a todas las personas que necesitan, sobre todo en el interior del país. Nosotros colaboramos con donaciones de libros, nos llegan muchas donaciones, pero el tema es que no se están pudiendo circular, proyectos que han quedado de circulación de lectura que han quedado obviamente pausados, que además tampoco dependen de nosotros, porque son también proyectos a nivel estatal. Entonces, mucho del material quedó estancado, muchas personas que no están pudiendo acercar su material porque por este momento nosotros recibimos solamente en domicilios particulares, y eso es un tema para nosotros porque hay que tener como todo el cuidado, entonces no podemos recibir constantemente. Así que estamos en pos de armar una red entre todos los que puedan sumarse, de las personas que quieran donar, con las personas que necesiten ese material, tratar de hacer que no llegue solamente a nosotros ese material, sino directamente ser mediadores en ese circuito, ¿no? Para que se pueda dar efectivamente esa donación de material tan necesario en muchos espacios. Así que bueno, comentar eso también. Bueno, si les parece, abrimos un poquito, unos 10 minutitos por lo menos, agregar a esta mesa de café virtual a quienes nos acompañan hoy, si quieren hacer algún comentario. Voy a leer igual, ahora rescato un poco el chat, que le perdí un poco el ojo ahí. Bueno, Emi, que estabas comentando por acá, trabaja en una biblioteca popular de Bellavista, ¿no? Si mal no me equivoco. Bien, me acuerdo. Que por supuesto las bibliotecas, bueno, Debbie también puede dar cuenta de esto porque trabaja en una biblioteca popular, y que por supuesto han estado mucho tiempo cerrados, también como organizaciones. Perdón que sí. Perdón, pasa que, a ver, les cuento intimidad. A ver, estamos en pandemia, les cuento, con algo que hay en el chat. Estamos en pandemia el año pasado, para que se ubiquen, Villavista en el Gran Buenos Aires. Digo, pues si no son alguna no son de acá de Buenos Aires. A ver, en un barrio obligado, que es un barrio muy humilde, clase media baja,
esa hay en realidad. Pero no voy a hablar porque no, si me explayo no termino más. A ver, voy a hacer concreto, biblioteca y pandemia. A ver, claro, si estuvimos cerrados, primero, yo soy el bibliotecario de la biblioteca. Abrimos unos días de noviembre y diciembre y ahora sí, formalmente ya tenemos la autorización del protocolo de la provincia de Buenos Aires, ya podemos abrir y nada, ahora vengo, digamos, horario de pandemia, no hablo los días que teníamos vida normal, sino hablo viernes y sábado. Entonces, en estos días estoy acá en Villavista, en la biblioteca atendiendo. A ver, claro, digamos, lo que puedo contar es que hicimos el año pasado, es claro, empezamos marzo, todo, todo normal. Abrimos la biblioteca, atendía a los usuarios, socios, encima ya desde el 2019 tenemos, no, digo del 2019, pero ya desde hace varios años tenemos taller de ajedrez para niños, taller de poesía y manualidades que lo tuvimos que dejar la profesora, no nosotros, no la biblioteca, sino la profesora, en el 2019 por motivo de ello. Les voy a contar más o menos lo que hace la biblioteca, lo que hacía en vida normal en la pandemia, la vez que tiene. A lo que quiero llegar, le voy a hablar del servicio que hace de biblioteca hacia la comunidad. Claro, es claro, un servicio, claro, servicio típico de biblioteca y aparte otros tipos de talleres, como le digo, taller, por ejemplo, ese taller de poesía y manualidades estaba pensado para nenes chiquitos, nenes de 10 años, 8 años, donde la persona la tallerista, las hace, le hacía escribir poesía y puede hacer diferentes tipos de manualidades. Bueno, después taller para la memoria para adultos. Después taller de encuadernación también. El taller de ajedrez en pandemia, a pesar de las dificultades de conexión, el profesor con los alumnos, había momentos que se podían conectar. No, el taller para la memoria, no, nada. Recién hablé con la profesora hace una semana para ver cómo se podía remontarse este año. Entonces hablé con la profesora, hablé con la señora, con las participantes. La señora, así, le voy a decir, nada, muy de tecnología, nada. Claro, a ver, la biblioteca, a ver, le cuento rápido. La biblioteca administrativamente es independiente, tiene su comisión directiva, es independiente. Pero el predio físico, el espacio físico, digamos, está en la capilla del barrio y tiene un parque. Claro, la biblioteca es independiente, está abierta para la comunidad. ¿A qué quiero decir? Porque, a ver, estamos en pandemia, se puede hacer actividades al aire libre. Entonces, todo el taller para la memoria estamos todavía en stand-by. Estamos esperando más adelante qué pasa con la pandemia, con los protocolos y también con el calor y el frío, porque se puede hacer en el parque, pero después viene el frío. Bueno, ahora digamos con las actividades de talleres que hacen. Con respecto a la biblioteca, no, estamos abriendo y estamos convocando de manera telefónica a los socios que más venían para que se acerquen y hacemos el préstamo y después hacen la devolución. Claro, por protocolo no pueden pasar a la sala de lectura. Pueden entrar a la entrada y después me piden a mí la manera de lo que es importante es como estoy acá.
porque quieren brindar el servicio a la comunidad, que la gente se llegue el libro. Ya le cuento, puedo hablar mucho, pero no, me voy a, de biblioteca, no, pero me voy a atener al comentario, hablando de ONG y pues relacionándolo a la pandemia. Está bien. No, sí, básicamente, como algo que también quería comentar, Debbie, ahí te doy la palabra, los protocolos son muy limitados para las bibliotecas, ahí capaz, Debbie, querías comentar algo respecto de esa experiencia que sé que también tenés. A ver, experiencia de biblioteca tengo si hablo de después dije, pues con mejor no hablo porque de biblioteca con biblioteca No, está bien, está bien. de bibliotecas populares, estoy de la panza de mi madre. Sí, lo sé. Yo digo, estoy de la panza de mi madre, por eso digo, de biblioteca populares hablo. Sí, totalmente. Gracias, Emi. No, claro, ¿a qué quiero decir? Yo soy bibliotecario, digamos, mi papá, el dirigente de Bibliotecas Populares. Esta Biblioteca Popular, entre todo que está acá en Villavista, ahora en 2021 va a cumplir 26 años. Se fundó junto a un grupo de laicos de la capilla que le contaba. Porque un matrimonio acá del barrio quería fundar una biblioteca. Como le conté, mi papá es dirigente de biblioteca, yo vivo en Casero. Vivimos en Casero, mi familia y yo. Entonces, en Casero está la biblioteca, la nombro por la que yo soy socio de toda la vida y aparte ya es centenaria. Ya creo que va a cumplir, ya tiene 106, 107 años. Biblioteca Alberti. Un montón. Claro, y encima, claro, justamente sé porque yo me comunico con la biblioteca que estoy socio, me comunico con la bibliotecaria, vivo en la misma vereda, así que hasta todavía está, esa biblioteca todavía están viendo cómo van a ver el tema de la apertura. Todavía hay bibliotecas que están abiertas y otras no. Pero bueno, puedo hablar del funcionamiento de biblioteca porque en la biblioteca que yo trabajo recibimos alumnos de la carrera de bibliotecología. Pues yo de biblioteca puedo dar clases, pero no, pero me voy a referir a la charla de hoy. Lo sé. Gracias, Emi. Además, Gracias por contar. leamos un libro de la conozco a Daniela, la Sí. conocí por un curso de un taller que en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Le invité a que haga un taller. Todavía está abierto. Ahora, obviamente, Sí, ahora no. Pero después para más adelante. Por supuesto que aceptamos siempre esa invitación. Lo quieren hacer virtual, vemos la manera. Es verdad, no hay que olvidarse que estamos por acá. Gracias. ¿Debbie? Bueno, también les quería contar de una biblioteca popular. Yo estoy en la Biblioteca Popular Sudestada de Florida, aparte de ser voluntaria en LUL. Estoy ahí desde el año 2010 y lo que se hizo el año pasado fueron los talleres a distancia. Obviamente, muy pocos se pudieron hacer. Este año no se retomaron todos los talleres, pero muchos de ellos en parte presencial con grupos chiquitos y el resto a distancia. Y bueno, por suerte estoy con toda la parte infantil y juvenil. Está habiendo mucha gente que se acerca, casi todos los días tenemos abierto, no más de 3 voluntarios atendiendo al público. El público en general no entra a la biblioteca. Es todo un protocolo. Cuando traen los libros, 15 días hay que tenerlos guardados, digamos, en un lugar oscuro, que es lo que nos indicó Conavip, y recién después poder prestarlos. Sí, por eso decía la dificultad que es para nosotros también recibir donaciones encima, en domicilios particulares, con todas esas condiciones que ya de por sí la Conavip pone a las bibliotecas populares, ¿no? O sea, es un tema, totalmente. No, nosotros también suspendimos todo lo que era donaciones. Sí, porque bueno, es un poco incontrolable en algún momento también ese tema, entonces justamente hay que tener mucho control. Sí, es también el mismo caso particular de
bueno, de las bibliotecas municipales y demás con las que también estábamos en contacto y que también están exactamente haciendo lo mismo. Pero justamente quiero destacar una cosa, que es todo lo que implica el espacio de la biblioteca, ¿no? Como espacios justamente en donde los encuentros son tan importantes, el espacio de ir a buscar el libro, de compartir con otros, y todo lo que no se ha podido dar y que ahora se esté dando en estas condiciones de venís, agarras el libro y te vas, ¿no? O sea... Tal cual, no, es que la biblioteca es un espacio social directamente. Exacto, es un espacio social que se está justamente perdiendo y que tenemos otro año más donde esa socialización no se puede dar o está súper limitada en este efímero contacto del voy a devolver el libro y me llevo otro. Así, directamente, finalmente. Hay una de las cosas que decía Débora Natacha, no Debbie vos, siempre tengo el tema con las dos Déboras, es que con la pandemia se evidenció aún más todo lo que no se hace ni se hizo por los más vulnerables, ¿no? No contaban ni siquiera con computadoras, algo mínimo para estudiar. Bueno, otra cuestión que tiene que ver con la educación y todo lo que veníamos hablando de no solo la conectividad, sino ya las herramientas que no están dadas para, obviamente, la virtualidad en educación. Bueno, antes Debbie también comentaba que ella es coordinadora del programa Escuelas, justamente en LUL, todo el tema que hemos tenido que hacer directamente mandando grabaciones de audios, ¿no? Porque justamente ayudamos en una escuela donde ni siquiera han podido hacer clases por Zoom, ¿sí? Sino directamente todo lo que se ha podido hacer es a través de WhatsApp, lo cual mucho más difícil ya implica todo eso. Bueno, si alguien más quiere comentar algo, o por chat, o... Lauti. Sí, dale, sí, Lauti, toma la palabra ahí. Bueno, buenas. Bueno, primero gracias por el espacio y por la charla, que fue muy rica en muchos aspectos. Quería consultarle a ambas si de alguna manera, o sea, me imagino que por el trabajo que hacen y la actividad que tienen, en distintos momentos y en distintas ocasiones deben tener que trabajar en conjunto o por lo menos necesitan también de la actividad de, no sé, actores estatales, no sé, bueno, en el caso de LUL se trabaja con escuelas, no sé, o sea, quisiera saber si ustedes tienen intercambio con actores estatales y cómo es ese vínculo, si es un vínculo, o sea, si facilita la actividad, si complica, si hay tensiones, qué tipo de vínculos se establecen, por más de que no sean vínculos directos, aunque sean vínculos accesorios y nada, en cosas muy puntuales. Y después, si hay tiempo, una pregunta más para Jimena, que ella es como una pregunta simplemente para tratar de pensar un poco, o sea, desde, no sé, la pregunta es, o sea, que ella, Jimena habla de que una de las actividades principales de la organización es visibilizar las problemáticas de las infancias. Por más de que yo me puedo imaginar qué es visibilizar las problemáticas, ¿cómo lo podrías describir más aún? O sea, si vos tuvieras que decir, bueno, yo entiendo visibilizar las problemáticas y los conflictos que suceden en torno a la psiquis de los niños y niñas, ¿qué es visibilizar en Aralma? Eso. Respondo a las dos preguntas. Siempre se trata de trabajar interdisciplinariamente e intersectorialmente. Con el Estado cuesta mucho trabajar, porque hay muchos armados políticos también en el medio. Entonces siempre todos tratan de sacar como medio un provecho de las situaciones. Y la verdad que Aralma tiene esta bandera de ayudar a las infancias y juventudes, con lo cual tampoco, perdón la palabra, ¿no? Pero no tranza con ningún partido político. Con el Estado se trabaja con la UBA, con los programas de capacitación, y se trabaja, no sé, por ejemplo, ahora que se presentó el proyecto de
imprescribilidad del derecho al tiempo con respecto al abuso sexual. Por ejemplo, ahora se presenta a una diputada a ver si lo puede presentar en el Congreso. Siempre aparecen diputados, senadores que les interesan los proyectos, pero siempre queda ahí porque no se juega el mismo juego político con los demás. Entonces, bueno, siempre está como muy limitado. Pero sí, siempre se trata de trabajar con el Estado, generar políticas públicas para que esto cambie, que las infancias sean escuchadas. ¿A qué me refiero con visibilizar lo que le pasa? A visibilizar las agresiones sexuales que sufren los niños, a visibilizar la exposición en las redes. Y la exposición en las redes no solamente mostrar un video de una nena bailando, sino de que esa nena, para qué es utilizado ese video, ¿no? Y visibilizar también lo que sucede con las investigaciones que se hacen. Por ejemplo, en el primer congreso de Infancia sin Violencia estuvo la fiscal Dupuy, que es una fiscal de acá de Capital, y ella nos contaba todo lo que se hacen con los videos de las niñas y cómo se venden y lo que es el tráfico de imágenes, ¿no? Entonces, bueno, Aralma trata de eso, o sea, puntualmente en esas cosas trata de visibilizar estas violencias. Violencias después en lo cotidiano, o sea, un grito, un golpe, que esto estaba como naturalizado por la cultura que tenemos, que eso se ha demostrado que provoca un daño psíquico. Entonces, bueno, también eso, ¿no? Ayudar a los padres a generar otro modelo, de esto de que hablaba de la cultura adultocéntrica que tenemos todos. Tratar de esto, visibilizarlo y empezar a cambiarlo de a poco. Bueno, tratamos de eso, no sé si respondo la pregunta. A veces lo que me pasa es que no me quiero poner como muy en detalle las cosas, porque como que bajonea un poco escuchar todos los dramas que sufren los niños cotidianos, que vemos en el consultorio. Entonces traté de ponerle como el lado romántico a una situación que la verdad que se vive día a día, que es terrible, pero bueno, es eso. No sé si respondí la pregunta. Sí, muchísimas gracias. O sea, la pregunta era un poco más, o sea, como te decía, no es porque no me imagine lo que es visibilizar, sino también para a ver cómo lo plantean, o sea, cómo lo ponen en palabras, o sea, cómo lo ponen en palabras ustedes. Entonces, bueno, eso. Gracias. Las campañas están en el Instagram Alma. Se trata de trabajar de manera que le llegue a los chicos y a las chicas y a los adolescentes, o a los adultos también. O sea, tratamos de jugar también con imágenes, no solamente con la palabra, con lo que trabajamos siempre en psicología, ¿no? No solamente con la palabra, sino también con las imágenes. Respecto por ahí a nosotros, siempre intentamos también trabajar con el Estado. Lo que nos pasa es que lamentablemente depende mucho de la persona que está en cada puesto. Y por ejemplo en Santiago del Estero, que es donde tenemos la mayoría de nuestro trabajo, de nuestros centros, con el gobierno provincial, bueno, es muy difícil trabajar. O sea, muy de vez en cuando se ha hecho alguna acción muy específica, pero lo que es un trabajo a largo plazo y profundo y demás, lamentablemente no vemos la misma realidad. Y después con cada municipio también, bueno, eso varía bastante. Hay municipios en los que trabajamos muy juntos y, bueno, municipios en los que plantean por ahí que no hay desnutrición, que la pobreza que nosotros planteamos no existe. Así que, bueno, depende de cada lugar, pero nuestra intención siempre es trabajar con la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Del Estado. Después, bueno, intentamos trabajar mucho con el sistema de salud del lugar, con el hospital, con la salita. Después, bueno, también con el juzgado. Tenemos muchas situaciones de violencia, tanto hacia niños como hacia mujeres. Así que, bueno, intentamos acompañar y trabajar con todos, pero bueno, muchas veces lamentablemente no se puede. Muchas gracias. Bueno, ahí estoy dejando en el chat por si quieren visitar un poco los espacios web de Haciendo Camino y de Aralma. Ahí dejé en el chat los dos sitios, y también en las redes pueden buscar también todo lo que están difundiendo y compartirlo, ¿no? Porque de eso se trata, de llegar a más personas. Estos conversatorios para mí eran importantes por esto, de apoyarnos mutuamente,
conocer qué están haciendo, de conocer sus dificultades y de las que podemos también trabajar en conjunto a corto o mediano plazo, pero también para que los demás puedan conocer y compartir y comunicar, ¿no? Que justamente de esto se trata, como, bueno, tomo la palabra tan importante de visualizar, justamente de visualizar todo esto que pasa, y de poder visibilizarlo, como veníamos justamente hablando con Jimena, ¿no? O sea, es parte de todo esto, visibilizar las problemáticas, las necesidades de cada espacio. Así que, bueno, si les parece, vamos cerrando acá. Yo les agradezco un montón por esta conversación, Caro y Jime, y a sus espacios también, por permitirnos conocernos un poco más y dar a conocer a los demás qué es lo que hace cada espacio. Muchas gracias a ustedes por generar estos espacios y, bueno, por permitirnos contar lo que hacemos y charlar al respecto, ¿no? Tal cual. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias Daniela, y bueno, sí, como un poco decía Caro, ¿no? Que está bueno esto de trabajar juntos y visibilizar lo que hacemos para ayudarnos entre todos. Totalmente. Emi, ¿vos querías comentar algo? Porque así vamos cerrando. Si querés ponerlo por chat, porque así cualquier cosa hago ese comentario final. No, bueno, por último, decirles que quedamos desde LUL abierto el espacio para que puedan contar con nosotros también, de lo que sea necesario, apoyarlos en las campañas, apoyarlos en la difusión de lo que necesitan, y sobre todo, bueno, permitirnos en algún momento trabajar en conjunto en lo que sea necesario para ustedes desde nuestro lugar, así que desde ya estamos en contacto, y bueno, y veremos qué pasa en este 2021. Les mando muchas fuerzas, justamente, para todo lo que se viene, que también es otra incertidumbre más, otro año un poco como más claro y al mismo tiempo no, pero bueno, esperemos que todo salga adelante y salir adelante en conjunto, sobre todo, creo que también es el mensaje. Así que les agradezco a ustedes y les agradezco al resto por estar presente. Bueno, nos despedimos entonces. Que tengan buen fin de semana, Caro, Jime y el resto también. Gracias, Muchas gracias igualmente. Nos vemos por ahí. Gracias. En las pantallas. Chao. Adiós.